Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a hablar sobre el concepto de vector y vamos a aprender a calcular los vectores para un nivel de secundaria, cuarto de ESO, tercero de ESO. Y lo primero que tenéis que saber es que para vuestro nivel vosotros vais a trabajar en R2, en lo que los matemáticos llamamos R2. ¿Qué significa que trabajamos en R2? Bueno, pues significa que vosotros vais a tener dos coordenadas, la X y la Y. Por lo tanto, vuestro plano, ¿vale? O vuestros ejes van a ser estos de aquí. Así que, una vez que ya sabemos en qué entorno o dónde vamos a trabajar, vamos a decir por qué está compuesto un vector. Un vector va a estar compuesto por dos puntos. Estos dos puntos van a ser muy imprescindibles, muy necesarios o imprescindibles para poder calcular dicho vector. Es decir, yo por ejemplo tengo un punto aquí, que este punto pues va a ser el A, y él pues va a ser 1, 5, me lo voy a inventar. Y luego va a ser este, el punto B, que también me lo voy a inventar, y va a ser el 7, 12. Una vez que nosotros tenemos esto, pues lo que nos cuentan en el colegio es lo siguiente. Si queremos calcular el vector AB, lo que hacemos es básicamente hacer extremo menos origen. En este caso el extremo sería B, así que esto nos quedaría 7 menos el origen, que sería el A, 1. Y el 12, que sería el extremo, menos el 5, que sería el origen. Esta sería lo que le vamos a llamar la componente de la X, del vector, la primera componente, y esta la segunda componente del vector, que se indica pues v sub 1 y v sub 2, aunque realmente las letras da lo mismo. Así que de esta manera encontramos el vector AB, que es el vector 6, 7. ¿Bien? Perfecto. Ese es el vector AB. Así se calcula. Y así es como nos dicen que se tiene que calcular. Pero realmente, ¿sabéis lo que habéis calculado? Bueno, pues lo que habéis calculado básicamente no es más que la variación de posición de estos dos puntos. Yo lo que he hecho ha sido calcular esto, esta línea. Esta línea que tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un módulo. ¡Wow! Tres cosas importantes que acabo de decir. Tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un módulo. Qué palabras más extrañas, ¿no? No, realmente no. Cuando nosotros hablamos de sentido, estamos hablando de si vamos de A a B o de B a A. Si estamos yendo de Palma a Cuenca o de Cuenca a Palma, ¿vale? Pero sigue manteniendo el mismo concepto de vector. El sentido no es el mismo, pero el vector vamos a decir que sí que es parecido, el mismo. Más concretamente, o la palabra que se tendría que utilizar es que es una combinación lineal o es proporcional al original. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos esto? Cambiamos la dirección. Cuando cambiamos la dirección estamos cambiando por completo el vector. Es decir, puede ser que tenga el mismo sentido, que vaya de aquí a aquí. Pero cuando cambiamos la dirección, esto significa que si este iba de aquí a aquí, pues ahora nuestro vector pues va de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, ¿vale? Por lo tanto, estamos cambiando prácticamente el vector pues lo que es la esencia del mismo vector. La dirección es al lugar al que va, es decir, voy de A y pues me voy a B o me voy a otro lugar, ¿vale? Y luego tenemos el módulo. El módulo no es más que la distancia, lo que mide el vector, ¿vale? La distancia del vector, lo que mide de aquí a aquí, ¿vale? Pues muchos profes enseñan esta formulita. El módulo de un vector, vamos a poner pues que se expresa con unas barritas así, ¿vale? Con una flechita, obviamente, porque la flechita indica que es un vector, si no, pues no sería un vector. Y esto es básicamente la raíz cuadrada de v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado. Recordamos, v sub 1 y v sub 2 son las componentes del vector. ¿Bien? Bueno, pues, ¿qué pasa? Esta formulita realmente yo nunca la voy a enseñar ni nunca la enseño en clase. ¿Por qué? Porque es algo que ya sabéis. Y ya sabéis desde hace muchos años. ¿Por qué ya lo sabéis? Bueno, pues porque he dicho algo que aún no he explicado. Y lo que he dicho y no he explicado es que, ¿qué es el vector? Fijaos que el punto A equivale a una X que se encuentra en 1 y a una Y que se encuentra en 5. Es decir,
este punto está compuesto por las coordenadas 1, 5. 1 para la X, 5 para la Y. Luego la B está compuesta por otras coordenadas. ¿Y estas coordenadas cuáles son? Pues 7 para la X y 12 para la Y. Ya os he dicho, me los he inventado y proporcionalmente está muy mal, ¿vale? Pero bueno, lo que nosotros entonces tenemos aquí es que si nosotros miramos cuál ha sido la variación, voy a poner otro color, la variación respecto al eje de las X desde A hasta B, nosotros nos fijamos que hemos partido de X igual a 1 y hemos llegado hasta X igual a 7. Por lo tanto, la variación que se escribe así, variación de X, equivale igual a 6, que obviamente es lo mismo que V sub 1. V sub 1 equivale a 6, ¿vale? Que es efectivamente este numerito. Luego, ¿cuánto ha variado de aquí hasta aquí? Bueno, pues ¿cuánto ha variado de aquí hasta aquí? Pues si nos fijamos, la variación de Y es de 12 menos 5, que son 7, ¿vale? Obviamente, esto es lo mismo que V sub 2. V sub 2 es igual a 7, que es este numerito de aquí. Bien. Bueno, pues ya sabemos que esto equivale a 6, porque de aquí a aquí hay 6 y de aquí a aquí hay 7, ¿vale? Así que ya sabemos qué es el vector. El vector es básicamente lo que está variando de un punto a otro. Y es una matización y es una definición bastante bruta, pero recordamos, estamos en secundaria, tampoco nos vamos a poner demasiado exquisitos. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale el módulo? ¿De dónde sale el módulo del vector? ¿Por qué es esto? Bueno, pues si nos fijamos, y quiero que os deis cuenta de una cosita, es que esta línea de aquí es exactamente igual a esta línea de aquí. Entonces mide lo mismo. Entonces esto mide 7. Esto, como hemos visto, mide 6. Y esto de aquí no sabemos lo que mide. Y queremos saber lo que mide, porque de hecho el módulo es esto. Bien. Esto de aquí, os puedo asegurar que es un ángulo recto, tiene 90 grados. ¿Y qué cumple todo triángulo rectángulo? Pues cumple el teorema de Pitágoras. De hecho, el teorema de Pitágoras, la única condición que pone es que el triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un cateto, tenemos aquí otro cateto, y sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que la hipotenusa, que es lo que va a medir el vector, es igual a este catetito 6 al cuadrado más el otro catetito 7 al cuadrado, quedándonos exactamente como 36 más 49. ¿Bien? Ahora cogemos con esto, y estos son 50, 80, 85. Y entonces esto es la raíz cuadrada de 85, que no voy a calcular de cabeza porque he perdido la calculadora encima. Así que esto de aquí sería la distancia, es decir, lo que mide el vector, el módulo del vector, ¿vale? Luego, si vais a la carrera, en algún momento pues os hablan de normas vectoriales, que es un concepto parecido, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis lo que es el módulo. Bien, ya sabemos lo que es un vector, ya sabemos cómo se calcula el módulo, sabemos que, bueno, tiene sentido, dirección y todo esto. Se calcula a partir de 2 puntos, muy importante, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplito, y aparte de hacer ese ejemplito, lo que vamos a hacer será matizar un par de cosas. Fijaos, un vector se forma a partir de 2 puntos. Un punto se forma para nosotros a partir de 2 coordenadas. ¿Bien? Entonces, no hay que confundir el vector con el punto, pero ni de lejos. Un vector es una especie de flecha que nos indica hacia dónde vamos, cómo vamos y con qué longitud nos proyectamos. Un punto es simplemente, pues, un punto en el espacio. Un punto es un punto en el espacio y no tiene más relevancia que eso. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, un punto, el punto este, y va a ser el 3, 7, y ahora yo tengo este punto, el punto 2, y va a ser el 5 menos 2, pues imaginaos que yo quiero calcular el vector del punto 1 al punto 2. Bueno, como hemos dicho, que es extremo menos origen, ¿no? El extremo será el punto 2. El origen será el punto 1. Por lo tanto, vamos a coger ahora la variación del eje de las X, la variación del eje de las Y. Vamos, que es lo mismo que V sub 1, V sub 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer extremo menos origen, que es 5 menos 3. Extremo menos origen, menos 2, menos 7. ¿Vale? Una vez que yo tengo esto, 5 menos 7, que son 2,
y ahora esto es menos 9. ¿Bien? Este es el vector. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hago el vector p sub 2, p sub 1? Pues voy de p sub 2 a p sub 1. Yo ya os puedo asegurar que me va a dar exactamente el mismo resultado, pero cambiado de signo. Es decir, me va a dar menos 2, 9. Y si lo graficáis, veréis por qué. Si yo hago esto, bueno, pues cojo el extremo, que en este caso es 3, y le resto el origen, que en este caso sería 5, porque el origen ahora es p sub 2 y el extremo, perdón, es el p sub 1. Y ahora la variación de i, que la variación de i pues será pues el extremo, que ahora es 7, y le restamos el origen, que es menos 2. De esta manera nos queda pues 3 menos 5, que son menos 2, y 7 menos 2, que son 9. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, pues como hemos visto y como he dicho anteriormente, veríamos que era el mismo vector, de hecho es el mismo vector, pero con signo cambiado. ¿Esto quiere decir que es un vector diferente? No, como he dicho antes, es el mismo vector, pero este iba de aquí a aquí, y el otro iba de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, es el mismo, pero cambiado de sentido, ¿vale? Por lo tanto, ahora os voy a contar otro último secreto y con esto ya hemos acabado. Si yo, por ejemplo, tengo un vector y este vector es el vector 2, 4, para nosotros, geométricamente hablando, si nosotros no tenemos que estar trabajando con elementos puntuales, y elementos puntuales es situar puntos dentro del espacio respecto a un vector determinado, para mí este vector va a ser el mismo vector que este de aquí. Exactamente el mismo. De hecho, si yo le multiplico 2 a este vector, me va a dar el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este vector y este vector? Pues que este es un pelín más grande. De hecho, es el doble. Este sería este de aquí, y este sería este de aquí. ¿Tiene el mismo sentido? Sí. ¿Tiene la misma dirección? Podríamos decir que sí. ¿Tiene el mismo módulo? No, no tiene el mismo módulo. Así que la única diferencia que habría sería de módulo. Y para trabajar con rectas, que ya veremos cómo se trabajan con rectas, no tiene importancia. De hecho, podríamos haber puesto este mismo vector, menos 1, menos 2, que para efectos prácticos sería el mismo vector para trabajar con rectas. ¿Vale? Ojo, sí que va a tener importancia cuando queramos ubicar los puntos dentro de un segmento. Pero bueno, eso ya es otro tema que lo veremos en otro vídeo.